Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver, ellos tienen miedo porque no tenemos miedo. Bienvenidos. El 27 de mayo, exactamente en un mes, se realizan las elecciones presidenciales que marcarán el derrotero los próximos 4 años para el país y quizás en adelante. Y ellos tienen miedo porque el pueblo no tiene miedo. Tienen miedo porque no tenemos miedo de que se repita la historia de San Vicente del Caguán, la cual deja sin autoridad moral al expresidente Andrés Pastrana cuando habla a nombre de una paz que él nunca hizo, diciendo o ganando votos, diciendo lo que los terroristas y amantes de la guerra quieren escuchar en contra de las FARC, cuando fue él quien más poderes militares le dio a las FARC, la posibilidad de que ellos se multiplicaran para que siguieran ejerciendo actos terroristas contra la nación. Por eso no tenemos miedo de que usted vuelva al poder en cuerpo ajeno a través de Marta Lucía Ramírez, la ministra de Defensa del señor Álvaro Uribe Vélez, que también tiene que ver con los falsos positivos. Y tienen miedo porque no le tenemos miedo que usted, señor Álvaro Uribe, vuelva al poder en cuerpo ajeno a través de el señor senador y candidato presidencial Iván Duque, un muchacho que lo único que tiene experiencia y que la está agarrando ya es en tema de corrupción, porque en tan poco tiempo como senador y en su carrera política ya está untado, su nombre suena en Odebrecht, y no tiene la experiencia para manejar este país, y no tiene la capacidad de debate, y por eso se ha ido desmoronando su candidatura. Y ustedes tienen miedo porque no tenemos miedo. Y no tenemos miedo de que se repita la historia abusiva del exprocurador Ordóñez, que abusó de los poderes públicos que le dieron para perseguir a defensores de derechos humanos, para perseguir a las mujeres, para perseguir a las personas que pensaban distinto al gobierno, para perseguir a las personas por sus condiciones sexuales. Perseguía hasta a las personas por su derecho a creer o no creer en una religión. No tenemos miedo y por eso tienen miedo. El pueblo está saliendo a las plazas, está llenando las plazas porque no tiene miedo a esos ejércitos privados que el señor Álvaro Uribe Vélez usó para tomarse las principales ciudades y municipios a través de concejales, alcaldes, gobernadores, diputados, jueces de la República, autoridades, policía, ejército, cultivando el miedo a la gente para que no denunciara la corrupción, asesinando líderes en muchos territorios para quedarse con sus tierras, que han originado más de 6 millones de colombianos. El desplazamiento interno más grande del mundo lo tiene Colombia, a través de su gobierno, señor Álvaro Uribe Vélez. Por eso no tenemos miedo, porque usted no va a volver. No le tenemos miedo a la cizaña y a la lengua viperina del señor Darío Arizmendi, que todos los días discursos venenosos contra la paz de Colombia, discursos venenosos apoyando a las personas que han sembrado el odio y el terror en Colombia. No le tenemos miedo. Tienen miedo porque no le tenemos miedo a esa lengua maligna del señor Darío Arizmendi. Tienen miedo porque no tenemos miedo que se vuelva a repetir la historia de las bombas de 2002 y 2006, cuando se posesionó el señor Álvaro Uribe Vélez. Bombas que solo dejaron muertos a colombianos inocentes para usted hacerse el perseguido por el otro socio terrorista en Colombia, que es las FARC, que se demostró que tras esos atentados habían oficiales del ejército involucrados detrás de positivos, de esos falsos positivos en el cual usted se volvió especialista. Y no tenemos miedo que eso vuelva a suceder, porque usted no va a llegar al poder en cuerpo ajeno, porque el senador Iván Duque no tiene las calidades, ni las cualidades, ni los votos para ser presidente de Colombia. Por eso tienen miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo de que vuelva nuevamente todas esas mafias que nos han gobernado. El pueblo ya no tiene miedo y está saliendo a las calles. Ya no le tiene miedo a esos ejércitos privados que usted en su tiempo, con los cuales inundó muchos municipios del país para robarse los recursos públicos de la nación a través de sus cómplices en los consejos, gobernaciones, asambleas,
apoyados por las autoridades civiles y militares en todas las regiones del país, le robaron las tierras a los colombianos, más de 6 millones de desplazados internos. Tienen miedo porque no tenemos miedo, porque estamos seguros que el próximo 27 de mayo brillará una esperanza en el país. La gente está llenando las plazas y ustedes están dando cuenta. Sus encuestas mañosas no están asustando al pueblo colombiano. Tienen miedo porque no tenemos miedo. Esa es la realidad de lo que está pasando en Colombia. Ya no le tenemos miedo, señora Claudia Guizati. No le tenemos miedo a su periodismo amañado, su periodismo sucio, que lo único que ha contribuido es a la tristeza y a la desolación de nuestro país, porque usted de profesional no tiene nada. Usted está al servicio de los grupos empresariales antioqueños, más no está al servicio de la profesión y la ética que le exige el mundo de la comunicación social. Tienen miedo porque no les tenemos miedo. Tienen miedo porque cada día son más los colombianos que están leyendo, que están buscando otras fuentes de información y están dejando solos a aquellos monaguillos que no se quieren convencer, que no quieren aceptar la realidad. Tienen miedo porque ya no tenemos miedo con el cuento del castrochavismo, el cuento de Nicolás Maduro, el cuento de que nos van a volver como Venezuela, porque los muertos que hay allá ni siquiera llegan a ser la mitad de los muertos que ha puesto aquí el terrorismo, financiado con los mismos dineros de los que pagan los colombianos sin impuestos. Han financiado la guerra, una sociedad mansalva entre grupos guerrilleros, grupos paramilitares, fuerzas armadas de Colombia, todos fuerzas militares han tenido una sociedad delictiva en Colombia, financiada y amamantada por una clase política que se resiste a soltar la teta. Tienen miedo porque no le tenemos miedo a eso, porque la gente se está dando cuenta de la realidad, que hay un candidato que está ofreciendo algo diferente, un candidato que no tiene nada que ver con Venezuela, porque los que tienen que ver con el gobierno de Venezuela son los que nos han gobernado durante muchos años con la política del petróleo, con la política de la explotación minera. Gustavo Petro está haciendo una propuesta diferente, nada que ver con Venezuela. Venezuela es un país capitalista igual que Colombia. Le dicen que es socialista porque está en contra de Estados Unidos y todo el que se oponga a Estados Unidos lo tratan de socialista. Pero no es así. Hay un gobierno capitalista que vive del capital igual que vive Estados Unidos, igual que vive Colombia. Si el socialismo nos asusta, pues los asustará a ustedes, porque nosotros no tenemos miedo de eso. Tienen miedo por eso. El próximo 27 de mayo hay que cuidar los votos, porque están preparando un fraude electoral con sus encuestas mañosas, cifras amañadas, para que la gente diga, pero es que ya el señor Duque iba adelante en las encuestas, y eso es mentira. Los testimonios públicos es la mejor encuesta. Las plazas, cómo se desbordan la gente, los pueblos como ríos humanos para escuchar el discurso de Gustavo Petro Urrego, cosa que no hacen. Nadie se va a chupar un discurso de 1 hora para escuchar a Uribe y su candidato o a Germán Vargas Lleras hablar de un discurso contra la corrupción, contra el crimen, contra la maldad, porque ellos representan eso y no les luce. Entonces no llenan plazas, que es muy diferente de lo que está haciendo Gustavo Petro. Tienen miedo porque no les tenemos miedo. El 27 de mayo a cuidar esos votos en las urnas. Eso era todo lo que quería decirles en este tip informativo. Y no se le olvide compartir, suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, opine a favor o en contra. Pero hágalo con mucho respeto. Sobre todo suscríbase a nuestro canal. Y como estamos como siempre despidiendo últimamente con vallenato, y que es por sugerencia de uno de nuestros seguidores, una de nuestras seguidoras, bueno, quería compartirle una canción del maestro Santander Durán Escalona, una canción que la grabó Jorge Oñate en el año 74 con el acordeón de Miguel López, los hermanos López, en aquel LP que llamó Rosa Jardinera, y es un homenaje a las víctimas de la masacre de las bananeras, una canción protesta que dice la realidad, y a eso no le tenemos miedo, porque eso no volverá a suceder en Colombia, porque a partir del 27 de mayo brillará una esperanza. Esta es la canción Las Bananeras, espero que les guste, un pedacito, como siempre les canto, porque el vallenato es eso. El vallenato no es lo que están diciendo que es dañino para las aspiraciones presidenciales de Gustavo Petro. Gustavo Petro no tiene nada contra el Festival Vallenato. Otra de las mentiras de este señor que ya se ha convertido para ti. Tiene un mal patológico el señor Álvaro Uribe Vélez, con la ambición de llegar al poder. Cualquier mentira se inventa. Esta es la canción, espero que les guste. Se llama Las Bananeras.
del maestro Santander Durán Escalona. Se fueron las bananeras, explotaron la nación. Solo quedan los recuerdos de otras eras, añoranzas y quimeras, deudas, penas y dolor. Porque allá en la zona bananera, allá sobre sus quejas, un pueblo soñador. Porque allá en la zona bananera, allá sobre sus quejas, un pueblo soñador. Que nada ganó al pelear dos guerras, solo que hoy olviden su dolor. Es el pueblo bananero de abarca y de sombrero que espera redención. Es el pueblo bananero de estirpe guerrillero, pilar de la nación. Es el pueblo bananero, alegre y bullanguero, que espera educación. No olviden opinar, darle me gusta, compartir, pero sobre todo suscríbase a nuestro canal para que siga apoyando nuestro trabajo. Suscríbase gratis, allá abajo dice suscribirse, suscríbase. Y no olviden, yo soy Nelson el Chanero Armesto. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.